firmeza y valor está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Que el Señor les bendiga. Es una bendición estar aquí nuevamente esta noche para continuar con nuestra serie. Estamos muy contentas de que nos puedas acompañar ahí en tu casa. Reciban un fuerte saludo de parte del Ministerio Entre Amigas. Mi nombre es Carmen, yo sé que muchas de ustedes ya me conocen, pero para las que no y es la primera vez que se conectan, soy Carmen y estamos sirviendo en la iglesia Casa de Oración Boynton Beach. Estamos con la pastora Eva y con mi hermana Leilani, que ya se introducirán un poquito más y les darán un saludo. Nuestra invitada especial para esta noche es hermana Leilani. Ella se congrega en la iglesia de Miami, de Casa de Oración Miami, y es una hermana que nos ha bendecido mucho. Es una hermana de servicio y es una hermana que yo estoy segura que muchos de ustedes la conocen porque ella siempre está al pendiente para poder anunciar cuando estamos en vivo y para anunciar todas las actividades que tenemos en la página. Bueno, si nos saludas, Eva, buenas noches. Hola, buenas noches a todas. Carmen, hermana Leilani, gracias por estar aquí en esta noche y también gracias a usted por disponer su corazón en que podamos compartir juntas la palabra de Dios. Es un privilegio estar aquí esta noche y estamos muy agradecidas con Dios por ello. Así que reciban un saludo. Buenas noches, mi nombre es la hermana Leilani, como ya muchos me conocen como la hermana Ley, ¿verdad? Y bueno, pues muy buenas noches, es un privilegio, es un honor que podamos estar delante de ustedes en estos momentos, ¿verdad? Para llevarles a ustedes la palabra del Señor a través de, humildemente, ¿no? Vamos a decirlo así, del testimonio, en este caso, de mi testimonio, de esta etapa que he vivido y que me permiten traerla. Doy gracias primeramente a Dios y a Casa de Oración por este privilegio. Amén. Muchas gracias, hermana Leilani. Y bueno, sin más, te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar para continuar con nuestra enseñanza. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor, en cada una de nosotros y en nuestras vidas. Te pedimos que en esta noche, Señor, aprendamos mediante tu Espíritu Santo. Venimos delante de ti con ese deseo de escuchar tu voz y con ese deseo de aprender y atesorar lo que tú tienes para nosotros. Dios, te pido también por mis hermanas que están ahí en casa, que ellas puedan recibir esta palabra por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Amén, gloria al Señor. Bueno, ¿qué le parece si así en este ambiente de gratitud al Señor disponemos ya nuestro corazón y vamos directamente al tema del día de hoy? El tema de hoy, seguimos en la serie Creciendo en Fe y el tema lo titulamos Plenitud de Gozo en las Dificultades. Les voy a hacer una pregunta a ustedes en casita y a mis hermanas aquí en el estudio. ¿Ustedes creen que es posible que tengamos plenitud de gozo en medio de las dificultades? Por supuesto que Amén. sí. Amén. Claro que sí, la palabra de Dios esto nos lo enseña y lo podemos ver claramente cuando leemos los evangelios, ¿verdad? Podemos ver cómo en las pruebas y en las dificultades nos es posible tener gozo. Y es un reto, obviamente, porque normalmente estamos acostumbradas a tener gozo si nuestro entorno nos lo dice o nos lo dicta que debe de ser así. Es decir, si todo marcha bien, pues entonces sí podemos estar gozosas. Pero ¿qué pasa cuando los problemas comienzan a venir? Y las dificultades y las pruebas. Ahí es en donde se revela nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra dependencia en quién realmente la tenemos. ¿Y qué le parece si me acompaña con su Biblia y vamos a la epístola
de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. Vamos a comenzar. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas queremos hablar en esta noche? O tratar, o meditar, si nos hemos encontrado allí. Bueno, desde el ámbito familiar. A veces pasamos pruebas en el ámbito familiar, a veces en el ámbito laboral, ¿verdad? Cuando nos despiden, cuando no estamos llenando la expectativa de nuestros superiores. A veces en nuestra economía también, porque no todo el tiempo es color de rosa, ¿verdad? Nuestra vida. Hay dificultades, es normal que un día estemos bien y es normal que otro día tengamos carencias. El apóstol Pablo decía: he aprendido, ¿verdad?, a estar contento con poco o con el estómago vacío y con el estómago lleno. Entonces es normal que pasemos por dificultades económicas también, como parte de las pruebas, o en la salud, que es el tema de esta noche, que nuestra hermana Leilani nos va a compartir más de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Normalmente, cuando Dios nos permite pasar por diferentes pruebas, la finalidad de Dios es saber la actitud, mis hermanas. Esto va a determinar el concepto nuestro en cuanto a las pruebas, porque ya no vamos a tener nuestra mirada en que vamos a pasar por mucho dolor, sino en cómo vamos a responder a la prueba. Y la finalidad de Dios es saber la actitud de nuestro corazón, porque es en nuestro corazón donde se muestra nuestra confianza en Dios. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas, lo primero que hablamos es lo que está en nuestro corazón. Cuando tenemos un corazón que agrada a Dios, que depende de Dios, que vive de lo que la palabra de Dios dice, entonces nuestro corazón va a hablar no conforme a lo que nos rodea, las dificultades, las pruebas. Nuestro corazón va a hablar conforme a la grandeza de Dios. Amén. De cómo Dios se glorifica en nuestras debilidades, en nuestras situaciones difíciles. El apóstol sugiere que la alegría debe de ser el resultado de la prueba. Y qué difícil suenan estas palabras. O sea, el objetivo de nosotras no debe de estar en las dificultades, en el dolor, en el sufrimiento, sino en que tenemos un gozo que permanece. El mundo nos dice: es que yo lo que quiero es ser feliz, pero la felicidad depende de tu entorno, de tus circunstancias. En cambio, el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y eso se produce internamente y se refleja en nuestro exterior. Por eso el apóstol nos está invitando que el resultado de nuestra prueba o la perspectiva de cuando estamos pasando pruebas debe de ser el estar gozosas. La Escritura nos revela en Romanos 8:28. Vamos a leer, si tú tienes tu Biblia preparada, acompáñanos. Romanos 8:28. Y el título que dice en la Escritura, ahí en tu Biblia tú lo puedes ver, corroborar, y dice: más que vencedores. Y mire lo que nos enseña esa Escritura. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con un propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Mire, todo esto es una secuencia. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, nos ayudan para bien. Aún lo malo se torna para bien. Pero esto es conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos a la imagen de Cristo. Amén. Por eso es que las pruebas nos van a llevar a una cercanía con Dios. Las pruebas nos van a afinar con Dios, nos van a estar más cerca de Dios, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder resistirlas. Pero sí es posible tener gozo cuando la palabra de Dios está implantada en nuestro corazón y vivimos por ella. La actitud de nosotras debería de ser creer que Dios
ha permitido que ha permitido las pruebas con el propósito que Él ya tiene en vista un objetivo elevado, porque nuestra mente siempre se va a quedar corta a los propósitos de Dios. Es por eso que nosotros no podemos bajar la voluntad de Dios a nuestro alcance. Nosotras debemos estar seguras que el propósito de Dios es elevado y es noble. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Amén. Amén. Así es. Y podemos saber que Dios está actuando y produciendo algo en nosotras en medio de la prueba. Y en el versículo número 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. O sea, hay un objetivo en todo esto. No nada más es porque Dios quiere afligirnos. ¿Se acuerdan el domingo pasado que predicaba mi esposo? Hablaba del pueblo de Israel y cómo Dios les dice, porque era necesario afligirte para después hacerte un bien. Es decir, para que nuestra paciencia lleve un proceso o la obtengamos como el Señor quiere, como el Señor se agrada, vamos a tener que pasar por diferentes pruebas, porque la prueba produce paciencia. Dice, la prueba también determina si mi fe en Dios es genuina. ¿Ustedes se acuerdan de la esposa de Job? Amén. Amén. Miren, aquí yo creo que este es el mejor ejemplo de saber si nuestra fe es genuina, porque ella reaccionó de una manera en donde el corazón de ella reveló en dónde estaba puesta su fe. Y ella actuó de una manera en donde todo su rechazo en cuanto a la prueba que estaban pasando lo manda, ¿no?, hacia Dios, y le dice a su esposo, es que mírate, estás viviendo miserablemente, mira cómo estás. Así es. Lo único que puedes hacer, o el único consejo que te puedo dar, es que maldigas a Dios y que te mueras. Wow. Y muchas veces no estamos lejos, nosotras mismas, y me duele decirlo. Quisiera decirles una historia más alentadora, pero se trata de que la palabra nos confronte a todas nosotras. Así es. Y muchas veces nuestro corazón también está así, dudando o enojado con Dios, o diciendo, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esta prueba? O yo no quiero, o en este momento no es lo más adecuado, pero el Señor tiene como finalidad darnos el gozo perpetuo y darnos la paciencia. Amén. En las dificultades o pruebas que atravesamos día con día, tenemos una oportunidad para ejercitar nuestro carácter. Acuérdense la opinión de Dios acerca de Job. Él es un hombre justo, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. La prueba para él vino a hacer su carácter de una manera más excelente en cuanto a que Dios se agradara de él. Amén. Amén. En cambio, la esposa reveló que no tenía su mirada puesta en Jesús, no tenía temor del Señor, no era temerosa de Dios, no era apartada del mal. Y por eso ella habla de esa manera. Y siempre, hermanas, tengamos presente que las dificultades que atravesamos día con día es una oportunidad para nosotras para ejercer un carácter más excelente. Amén. Tal como lo es el fruto del Espíritu Santo, que lo decíamos. La paciencia es lo que hace que nosotras como cristianas maduremos, ¿verdad? La paciencia es la que nos va llevando a la madurez, porque cada vez que viene una prueba tenemos la paciencia para soportarla. Yo recuerdo que cuando me tocó a mí compartir acerca del fruto del Espíritu, decíamos que la paciencia viene de la raíz de paciente, que significa sufrir. Ujú. Así es. Y para obtener paciencia como el resultado, vamos a tener que pasar por pruebas, por dificultades, para tener un carácter cada vez más excelente y con ello agradar a Dios. Amén. Pero ¿cómo producimos la paciencia en nosotras? ¿Acaso será que
Dios nos la va a ofrecer en una charola de plata y nos va a decir, ¿gustas? A ver, agarra. ¿Cuánta quieres? Así como estamos acostumbradas, ¿no? Cuando vamos a algún lugar y nos dan esas pruebitas, los falafels que a mi hija le fascinan, así pensamos, ¿verdad? O así quisiéramos, pero no es así. Usted y yo nunca llegaremos a ser pacientes tratando de ser pacientes por nuestras propias fuerzas. No, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu es el que emana de nosotros la paciencia, y es a través de muchas pruebas y por ende de mucho sufrimiento. Continuamos. Miren, quiero darles un ejemplo porque no puedo extenderme mucho. Tenemos ya el tiempo limitado. Pero el Señor me ponía a que usáramos este ejemplo para que tengamos en mente esto. Hace unos días una hermanita de la congregación aquí en Boynton, ella pues puso una petición de oración en el chat que tenemos, y ella expresaba que su hermano había tenido un accidente y estaba pues grave en el hospital, que oráramos para que el Señor se revelara a él, para que él recibiera primeramente pues la salvación, perdón de pecados, la gracia de Dios, y también si dentro de la voluntad de Dios estaba el que él pudiera recuperarse y restaurarse, pues que así fuese, ¿no? Conforme a la fe, ¿no? De ella. Y estuvimos orando y mejoró, pero después falleció. Y bueno, pues esto obviamente pues a nosotros nos pone tristes, nos hace sentir el dolor, ¿no? Como dice el Señor Jesucristo, ríanse con los que se ríen, gócense con los que se gozan, pero también lloren con los que lloran. Amén. Y esto era un poquito difícil para nosotros, y yo reaccioné de una manera humana, ¿no? Y yo dije, la voy a llamar. Pero algo pasó, algo dentro de mí, y puedo decir que era Dios, que me decía, no la llames. Y yo decía, pero todo el mundo la está llamando, ¿y qué va a pensar si yo no la llamo, verdad? Siempre queremos quedar bien con nosotras mismas y con nuestro orgullo, ¿no? Y yo decía, pero imagínate, todo el mundo la está llamando, y yo, que soy la esposa del pastor, no la voy a llamar, no se va a ver muy bien. Pero algo me decía, no la llames, espérate 4 días. Cuando ya nadie la llame, porque después de 4 días, pues ya la gente ya no está, ¿verdad? En Exacto. en ese pensamiento de estar llamando. Entonces en 4 días la llamas. Y yo dije, eso sí se va a ver muy feo, pero bueno, yo confío en ti, Señor, y yo no la voy a llamar ahorita, la voy a llamar en 4 días. Y yo estaba desesperada por llamarla. Y recuerdo que cuando la iba a llamar, yo dije, ok, ¿qué le voy a decir? Ok, Señor, ¿qué le voy a decir? Y Dios me decía, pregúntale cómo está. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a preguntar cómo está si esa pregunta no se pregunta? Y Dios me decía, no, le vas a preguntar cómo estás. Y bueno, lo primero que le pregunto es, hermana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y obviamente había silencio, ¿no? Y yo por dentro decía, ay, Eva, pero es que tú sí de veras. Y ella me decía, pues fíjese que estoy bien. Y en ese momento comenzó comencé a compartirle esta palabra. Y yo le decía, me da mucho gusto que está bien. Me dice, estoy sorprendida porque pues se supone que yo debería de estar pues mal, triste, y lo estoy, me decía, pero he sentido la fortaleza del Señor. He sentido que el Señor está creciendo dentro de mí. Y después me dice, yo nací en el Evangelio, pero yo le digo algo, yo nunca había experimentado esta paz que siento el día de hoy. Y eso a mí me conmovía muchísimo, porque yo le decía, hermana, esa es la evidencia de que estamos en Cristo. Amén. Y de que el Señor está creciendo en nosotros, y que esta fe está siendo producida en Dios, porque es Dios quien nos permite que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, experimentemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Siempre lo decimos, siempre lo expresamos. Creo que es uno de los textos que más usamos cuando alguien está pasando por dificultades, ¿verdad? Pero realmente cuando nos toca experimentarlo es cuando vamos a ver que nuestra fe proviene de Dios.
Y yo me alegraba con ella y yo le decía, eso me es causa de regocijo porque muchas veces vamos a tener que ser probadas como el oro. Yo le decía, yo le ponía la analogía del oro y yo le decía, para que el oro se pueda probar, se pone a una temperatura muy baja y es un proceso difícil, doloroso, pero a final de cuentas se obtiene una ganancia. Amén. Pero esa ganancia no perdura para siempre. En cambio, nuestra fe en Dios es la que nos justifica, ¿no? Amén. Hebreos lo dice, por la fe alcanzaron o fueron justificados, y eso es lo que perseguimos, agradar a Dios por medio de nuestra fe en medio de los sufrimientos. Y Santiago testifica aquí sobre una vida en victoria, una vida de triunfo sobre todas las diversas pruebas, es decir, victoria, triunfo y triunfo sobre el mal. ¿Es acaso esto lo que Santiago se refería cuando dijo que tenemos que regocijarnos cuando estemos en diversas pruebas? No, todo lo contrario. Él quiso decir que tenemos que tener la perspectiva de victoria en nuestras pruebas. Entonces, cuando hay muchas pruebas, significa que también habrá muchas victorias en Cristo. Amén. Porque todo es conforme a su voluntad y a su propósito, y entonces podremos experimentar gozo perpetuo. La fe y la paciencia se ejercitan y producen cada vez un peso más excelente de gloria, en donde Dios se magnifica en nuestras debilidades. Y eso es lo que dice Segunda de Corintios, si me acompaña, 12:10. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es muy importante que reconozcamos que nuestras fuerzas no provienen de nosotras mismas, que es Dios quien nos ayuda y quien nos habilita y quien nos sostiene en medio de la prueba. Él está en control todo el tiempo. Amén. Amén, Carmen. Amén, así es, gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña, si me puedes acompañar si tienes tu Biblia y me puedes acompañar a Isaías 40, del 29 al 31, dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en Isaías 41:10 nos dice así la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanas, esta palabra es muy, muy clara. El Señor Jesús nos dice claramente de dónde provienen nuestras fuerzas, de dónde proviene nuestra fortaleza, que es del Señor. Él es la fuente de nuestra fortaleza, Él es la fuente de nuestra fuerza. Cuando nosotras estemos debilitadas, cansadas, es ahí donde tenemos que ir. También el Señor Jesús nos dijo en Mateo 11:23 al 30, dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor está consciente, mis hermanas, que durante este mundo, durante esta vida aquí terrenal, vamos a tener mucha oposición, vamos a tener muchas pruebas, como lo decía Santiago, en todas las áreas. Él está consciente de eso, y precisamente por eso Él es nuestra fuente de nuestra fortaleza. Pero también nosotras tenemos que estar conscientes de eso, porque muchas veces Dios ya no lo dijo, Dios ya nos dijo cómo iba a ser nuestra vida aquí en la tierra. En la palabra está: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Pero muchas veces nosotras no estamos conscientes de eso.
conocemos la palabra porque lo hemos escuchado, pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, muchas veces como que se nos olvida o es tanta la abrumación que tenemos por el problema que no vamos al lugar correcto. Entonces es muy necesario que nosotras estemos conscientes de eso, que nuestra fuerza para enfrentar todas las oposiciones y todas las pruebas que vamos a estar viviendo durante nuestra vida terrenal solamente proviene de Dios. Él es el único, Él es la fuente de nuestra fortaleza. Amén. Bueno, continuando con la escritura de Santiago 4, si tú me puedes acompañar en Santiago 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eva ya nos explicó acerca de la paciencia, lo que significa la paciencia, pero ahora aquí Santiago nos dice: pero tenga su obra completa. ¿Qué quiso decir el apóstol con la expresión tenga su obra completa? ¿Cómo me doy cuenta yo si mi paciencia ya hizo su obra completa en nosotros? Pues es muy sencillo, como el ejemplo del testimonio de la hermana Paula. Cuando nosotras estamos atravesando por esas pruebas y por esas dificultades, si somos capaces de mantener la paz, si somos capaces de mantener el gozo de nuestro Señor, quiere decir que la paciencia ha hecho la obra en nosotras y que nosotras estamos ejercitando la paciencia. Yo estoy segura que más de alguna aquí de nosotros en algún momento de nuestras vidas hicimos ejercicio, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se siente la primera vez cuando vamos nosotros a hacer el ejercicio? El primer día pues vamos con todas las ganas, y con todo el entusiasmo, pero regresamos a casa, al otro día estamos bien adoloridas. La paciencia para que se ejercite causa dolor. De la misma manera que ese músculo cuando lo estamos ejercitando nos está doliendo y está causando un dolor. ¿Por qué? Porque el músculo interno se rompe. Hay una ruptura y ese mismo músculo tiene que sanarse solo. Pero cuando nosotros pasamos por una prueba, por una dificultad, va a haber dolor, como ya lo vimos. Va a haber mucho dolor, va a haber mucha dificultad, pero si nuestra paciencia se ejercita y venimos a la fuente que es de nuestra fuerza, entonces vamos a estar completos. Y sigue diciendo en la segunda parte, dice, para que seáis perfectos. ¿Por qué perfectos? Porque cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, estamos llegando a la estatura del varón perfecto y nos estamos pareciendo más cada día a Él. Por eso el Espíritu de Dios nos capacita para esa perfección y en Cristo podemos hacerlo y llevarlo, y dice, y que seamos cabales, es decir, que nuestro entendimiento no se turbe, que nuestra mente no se deje abrumar con todo lo malo que pasa alrededor, sino que mantengamos esa mentalidad de victoria, de triunfo y sobre todas las cosas de confianza y fe en nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede hacer perfectos en Cristo. El Espíritu de Dios obra en nosotros de una manera que somos capaces de mantener nuestros pensamientos, como lo decíamos, la palabra de Dios dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y aunque la gente muchas veces diga, pero ¿cómo eres capaz de estar con esa situación, con esa actitud en medio de tu situación? Pues precisamente por eso, porque la paciencia ya hizo su obra completa en nosotras. Y bueno, no te sientas mal si en este momento todavía no llegas ahí. Ese no es el problema. El problema es qué vas a hacer. Si tú te sientes que todavía la paciencia no está haciendo su obra completa en ti, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ejercitarla. ¿Y cómo la vamos a ejercitar? Pues en base a las pruebas, en base a nuestro diario vivir, en base a nuestra confianza. Cuando te venga un problema, antes de dejar que tu entendimiento se nuble, recuerda la palabra y pídele al Señor, Padre, dame la fuerza que necesito para atravesar esta prueba. Y entonces
es cuando el Espíritu de Dios va a obrar en ti y esa paciencia se va a ir ejercitando de una manera que cuando tú vuelvas a pasar por esa misma situación o por una quizás peor, ya tu paciencia va a estar bien. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a tener una actitud de angustia o de víctimas porque siempre vamos a tener que estar en paciencia. No, mis hermanas, no se trata de eso, de tener esa actitud de que siempre soy una víctima. Bueno, el Señor dijo que voy a tener que pasar por muchas dificultades y muchas veces nos quedamos en resignación. Eso no es lo que quiere decir la palabra, es que nuestra actitud sea una actitud de regocijo, de gozo, y de que nosotras en cada momento de nuestra vida que atravesemos por una dificultad, vayamos a la fuente de nuestra fuerza, como lo vimos en la palabra. Amén. Amén. Vamos a ir ahora al siguiente capítulo, el mismo Santiago, pero ahora el capítulo 5, dice, y si me puedes acompañar, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y se las dará. La paciencia va ligada con la sabiduría, mis hermanas. Para que nuestra paciencia pueda hacer la obra completa, necesitamos la sabiduría. Y el apóstol Santiago aquí hace un tipo como pregunta y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Les pregunto a ustedes, hermanas, ¿ustedes creen que tenemos falta de sabiduría? Claro que sí. Amén, ¿verdad? ¿Por qué hace esta pregunta el apóstol así como con tanta ternura? Porque dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Primeramente que todo, yo puedo entender que es para que nosotros nos examinemos a nosotras mismas, que nosotras veamos nuestro corazón y veamos cómo estamos actuando en nuestro diario vivir y cómo estamos enfrentando esas dificultades. Y si las estamos enfrentando mal, ¿por qué? Entonces que analicemos nuestro corazón y que digamos, bueno, necesito la sabiduría de Dios. La necesito para atravesar por esta prueba, necesito la sabiduría de Dios para poder sobrepasar esta situación, y no solamente sobrepasarla, sino que todas las situaciones en nuestras vidas puedan estar en orden, pero solamente lo podemos hacer en orden si tenemos la sabiduría. En Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que una persona que realmente dice ser cristiana y que tiene el temor de Dios en su corazón, ese es el principio, ¿no? Esa es la primera parte, el reconocer que Dios es Dios, porque una persona que no reconoce que es Dios y que vive sin Dios, pues nunca va a tener sabiduría. Puede tener mucho conocimiento en muchas áreas y todo, pero no va a ser una persona sabia. Y nosotras estamos hablando aquí de nuestro crecimiento en fe, como es nuestra serie, Creciendo en Fe, y el principio de nuestra sabiduría es que nosotras hayamos reconocido quién es Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él hace en nuestra vida. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios sin ninguna duda, y eso es muy importante que lo reconozcamos, porque cuando nos sentimos que somos sabios en nuestro propio entendimiento, es ahí cuando estamos de lo peor, ¿verdad? Entonces, el que nosotras digamos, yo reconozco que me faltó sabiduría en, por ejemplo, en una actitud que tomé en mi casa con mi esposo o con mis hijos, el que nosotras reconozcamos que nos hace falta la sabiduría de Dios, pues es el principio, ¿verdad? Y lo segundo que dice Santiago, dice, pídala al Señor. ¿Qué nos viene a decir nuevamente la palabra? Que solamente en Dios encontramos la sabiduría. Entonces dice, pídala al Señor, el cual la da abundante y sin reproche. ¿Cuántas veces nosotras podemos venir con Dios a pedirle sabiduría? ¿Una vez al día? Siempre. ¿Una vez a la semana? No, ¿verdad? Él la da abundantemente, o sea, no hay una medida, no es de que, bueno, ya te di un poquito y ya no vengas, no es como nosotros, ¿verdad? Cuando mis niños me piden chocolates, digo, ya te di uno, y el chiquito me dice, el último y ya, y yo le digo, ok, te doy otro, pero Dios no es así, hermanas, Dios no es así con nosotros. Él sabe
que la necesitamos todos los días, en todo tiempo y en todo momento. Entonces, la única fuente de sabiduría, al igual que la única fuente de nuestra fuerza, es Dios mismo. Y dice, si me puedes acompañar en tu Biblia, en Romanos 16:27, dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cuando nosotras enfrentamos situaciones de cualquier índole, como lo dijo en el principio Eva, ¿cuál es el llamado que la Escritura nos hace? Por ejemplo, si tenemos problemas en nuestro matrimonio, el llamado no es ir a buscar más libros que hablen sobre el matrimonio. Si tenemos necesidad de un trabajo, no es ir a ver cómo podemos hacer otro trabajo o cómo podemos educar bien a nuestros hijos. Todas esas fuentes son buenas y no las estoy minimizando, hay muy buena información, pero el llamado principal y lo primero que tenemos que hacer es acudir a la fuente de sabiduría, porque Él mediante su Espíritu nos va a capacitar para poder tener esa sabiduría en el momento que la necesitamos y en abundancia. Y también dice que sin reproche. Él no está reprochándonos y Él no nos dice ya te di, ya no me pidas, sino Él la da y la da abundantemente. Amén. Amén. Vamos a ir, si quieres anotarlo, solamente te voy a decir que lo anotes porque por el tiempo no podemos leer toda la escritura, pero si tú que estás anotando, espero que tengas tu cuaderno como lo habías hecho antes para continuar con la serie. Puedes anotar Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo del 7 al 12. Esta parte de la escritura nos habla cuando el rey Salomón pide sabiduría. Salomón pidió sabiduría antes de ser rey. Eso es muy importante. Están aquí, te lo voy a parafrasear más o menos. Esta parte de la escritura nos habla cuando Salomón va a ser ungido como rey. Entonces Dios viene y le dice, ¿qué quieres ahora que vas a ser rey? Entonces la actitud de Salomón en primer momento fue pedir sabiduría. Entonces eso fue algo que le agradó a Dios. Y lo podemos ver en la última parte, si tú lo lees en tu casa, en la última parte, Jehová le dijo, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que quieren el mal, ni pediste muchos días, sino has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. Qué belleza, ¿verdad, mis hermanas? Qué grande es Dios y qué abundantemente bendice. El rey Salomón se encuentra en una situación donde ve un pueblo inmenso y lo primero que dijo, yo no puedo. Es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Sobre todo ahorita en las elecciones. Los que se postulan para ser un presidente dicen, elígeme a mí porque yo puedo, porque yo sé más que él, porque yo soy el único que puede tener esta nación o X nación de la mejor manera. Y hacen sus campañas y se postulan y hablan maravillas de ellos. Pero, ¿cuál fue la actitud de Salomón? Dijo, yo no puedo, Señor, ¿cómo voy a dirigir esto? Entonces aquí vemos una dependencia total a Dios del rey Salomón. Cuando nosotros en nuestra vida decimos, Señor, yo necesito, porque yo en mis fuerzas no puedo, porque yo no puedo arreglar los problemas que estoy enfrentando, es ahí cuando Dios se agrada y nos da la sabiduría y nos da el conocimiento y se cumple la palabra donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios no solo le dio sabiduría y conocimiento a Salomón, Dios le dio riqueza. Hablamos que el rey Salomón era de lo más rico, el rey que mejor tuvo
todo el palacio, todo. Era un rey riquísimo. Y la gloria de Salomón, si lo buscamos en el libro de Crónicas y de Reyes, habla de lo que fue Salomón. Pero ¿cuál fue la actitud que tuvo? Muchas veces nosotras estamos buscando las añadiduras y no buscamos la sabiduría de Dios, no buscamos venir a la fuente que es de donde proviene la sabiduría. Entonces, si nosotras buscamos a Dios primeramente, Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos, tanto espirituales como materiales. Amén. Amén, así es. En el versículo número 6 dice, pero pídala con fe. Nos insta a pedir la sabiduría con la fe necesaria, con la fe que agrada a Dios. Porque la duda es el antónimo de la fe. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela y que nos ponían a hacer sinónimos y antónimos? Bueno, en este caso, la duda es el antónimo, es lo contrario a la fe. Y en este versículo nos dice, pídanla, pero con la conciencia de que lo están haciendo con la fe que agrada a Dios. No para nuestros propios deleites, como tú lo decías, ¿no? En este caso, que nuestra inspiración puede ser el rey Salomón, ¿no? Que él pidió con un propósito y Dios se agradó de eso. Cuando pedimos con fe, Dios se agrada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Miren, ¿ustedes se acuerdan del apóstol Pedro cuando pide a Jesucristo Jesús está caminando sobre el mar y entonces ellos se asustan, ¿no? Porque no pueden reconocerlos y él les dice, tranquilos, no pasa nada, a la Mexican way. Soy yo, tengan fe, no pasa nada. Y él dice, bueno, si eres tú, pues manda que yo vaya. Igual, de la misma manera que yo pueda caminar sobre el mar. Y Jesús le invita y le dice, ven. Y después dice la palabra de Dios en Mateo 14:28. No lo vamos a leer, te lo estoy parafraseando, pero sí quiero enfatizar esto, porque a veces así nos pasa, ¿no? El apóstol había visto las maravillas del Señor, inclusive cuando Jesús les dice, pues vuelvan a echar las redes, ¿no? Y él se asombra porque difícilmente podían aguantar, ¿no? La red podía aguantar la fuerza de lo que estaban pescando. Pero pues él, fíjense cómo pide y le dice, si eres tú, o sea, dudando, pues si eres tú, manda que yo también vaya sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le responde en el versículo 29 y le dice, ven. Dice, Pedro entonces bajó del arca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Y después él dice, sálvame, Señor. Pedro, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y cómo amenazaban a hundirse, como él se sentía amenazado por la fuerza del viento, él dice, Señor, ayúdame, te necesito. Y así somos muchas veces nosotros, pedimos al Señor y estamos confiando que lo hicimos con fe, pero no vamos a tener una respuesta. Y el Señor lo confronta con una pregunta y le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste? Nosotros debemos acercarnos a Dios, ya lo dijimos, en Hebreos 11:6, confiadamente, creyendo que Dios existe y que Él galardona a los que le temen. Y esa es la manera en la que vamos a agradar al Señor, no dudando, porque el que duda es semejante a una persona inconstante, muy, muy inconstante, es una persona incrédula. Y no vamos a abundar más, aunque tenemos mucho material para poder establecer que la duda es contraria a la fe. No lo vamos a hacer en este momento porque queremos transportarnos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Leilani. Hermana, por favor, háblenos acerca de todas las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y el Señor ha sido muy bueno conmigo, el Señor es maravilloso. Y en base a todo lo que ustedes han comentado en estos momentos, y en base a todo el testimonio que voy a dar, ¿verdad? Es necesario, para mí la fe es confiar, ¿sí? Como usted bien decía y nombraba la palabra en Hebreos 11:6, donde dice, yo lo tengo en la versión de Dios habla hoy, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe.
porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Amén. Y que recompensa a los que le busquen. Amén. Bueno, y recordemos también que la fe es uno de los frutos del Espíritu, como lo dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ya pasando al 23, y contra tales cosas no hay ley. El conjunto del Espíritu, el fruto del Espíritu, son virtudes, ¿verdad? Que solo Él puede producirlas y que no las podemos separar, porque unas van unidas a otras. Entonces, cuando el Señor, sabemos, ¿no?, que el principal de los frutos es el amor. Pero bueno, en este momento estamos viendo la fe, ¿verdad? Y cuando el Espíritu controla la vida, ¿verdad?, del creyente, produce este resultado. En mi caso no fue fácil, les comento, y aunque no fue imposible, ¿sí? Y la fe de alguna forma ya estaba sembrada en mí, pero no tan grandemente, ¿no?, cuando empezó este proceso. Todo empezó hace 3 años y medio. Yo ya tenía 1 año residiendo aquí en Estados Unidos, y lógicamente, como una persona que ya tuvo un antecedente, en este caso de cáncer, 17 años atrás, uno se checa cada año, ¿no? Viene a hacer el checarse cada año, porque es necesario, porque no sabe uno en qué momento puede volver a reincidir pues la enfermedad o las células posibles que hayan quedado. Pero bueno, no había forma, porque yo no tenía el Medicaid todavía. Y bueno, buscamos un servicio. Este es un servicio que da aquí en Miami, en la camioneta, una camioneta del FIU, que se ubica y hace mamografías en todo lo que es la ciudad, y gratuitas. Y bueno, pues yo buscaba dónde estaba la camionetita, porque me lo habían comentado, y después de cierto tiempo, pues nos dimos cuenta, ¿no?, de que no la localizábamos, y que después ya cuando la localizamos faltaba tiempo. Entonces, todo ese proceso de saberlo, porque bueno, había algo en mí que ya venía fincándose, ¿no?, y que me decía una alerta, y el Señor nos habla de muchas maneras. Yo no me afané. Dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y bueno, por fin llegó la cita. Créanme, no les engaño, pero Dios me hacía tener esa confianza, ¿no?, de que fuera cual fuera el resultado, pues tenía que aceptarlo como tal, que provenía de Él, y que esta vez sería, porque ya era la segunda vez, para quebrantar corazones. Y bueno, fue así que me trajo a esta situación. Recuerdo que fue un viernes cuando pude accesar un sábado cuando ya pude accesar a la cita en la camioneta. Y no solo eso, en el Señor no hay coincidencias. Tenía yo pagado prácticamente por una fundación, no tenía Medicaid, o sea, la medicina es muy cara aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y eso me hubiera salido carísimo, pero yo sé que el Señor ha estado y está conmigo siempre. Amén. Y entonces, en base a eso, la camioneta esta se ubicaba en un lugar. Cuando voy al lugar, era una iglesia cristiana. Y no solo eso, sino la persona que me atendió era cristiana también. Lo supe después, ¿no? Pero cómo el Señor, en medio de toda la dificultad, en medio de ese proceso, el Señor fue poniendo, ¿no?, cada punto en su lugar. Y bueno, aparte, fue una fundación la que pagó todo eso hasta el diagnóstico. O sea que no tuve que pagar ni un centavo. Pasado ese tiempo, este estudio me lo realicé en agosto del 2017, recuerdo que fue un sábado, y al lunes próximo me llaman temprano por teléfono y me dicen que presentaba yo 2 masas en mi seno derecho, y aparte en la parte axilar unos ganglios, ¿no?, que también estaban involucrados en este proceso.
que era necesario que siguiera yendo porque teníamos que llegar pues a ver si realmente era o no era, ¿no? Porque nada más me dijeron presentar 2 masas, pero nunca me dijeron hasta ese momento que era cáncer. Y bueno, pasó así, ¿no? Y esto fue una grandiosa muestra de fe, realmente, porque cuando me dan a mí el diagnóstico, ya después de pasar un proceso de estudios, me dicen, era un cubículo realmente pequeño, éramos 15 personas aproximadamente, entre todo el grupo que se reúne entre anestesiólogo, cirujano, oncólogos, el traductor, aparte estaba mi nuera, mi nieta, y entonces es todo eso, y bueno, uno en una camillita, ¿no? O sea, ya después de todos esos análisis y de haber hecho punción y todo, me dicen, señora, tiene usted cáncer, es del tipo HRD positivo 2 y es uno de los más invasivos. Es más, del día que se le hizo la primera mamografía a este último examen, ha crecido muchísimo. Entonces, pues, usted nos dice. Y entonces, realmente yo, con esa paz, ¿no?, que sobrepasa todo entendimiento, como decíamos, yo dije, bueno, Señor, si este es tu designio, pues adelante, ¿no? Vamos a enfrentarlo. Y yo les dije, bueno, sí, ¿y ahora qué hacemos? Pero ellos me decían, pero usted está segura de lo que le estamos diciendo. Tenga en cuenta, usted tiene cáncer. Y yo dije, bueno, sí, pero yo confío en Dios. Primeramente en Él. Y ahora ustedes me dicen qué es lo que hay que hacer, porque Claro. el que tiene la última palabra es Él. Yo confío en Él, y si usted los ha puesto en este lugar, es porque ustedes me van a decir qué es lo que podemos hacer. Y así mismo fue. Normalmente en estos casos, la gente, cuando se les da un diagnóstico de este tipo, yo lo escuché muchas veces cuando iba a las consultas, como mujeres se quebrantaban, ¿no? Ante una situación así, porque muchas veces el hablar de cáncer es hablar de prácticamente de muerte, exacto. Y ellos no entendían cómo yo podía tener esa paz, inclusive en la familia, ¿no? Hubo quien me lo decía, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, no? Que tú estés enfrentando esta situación. Dice, porque yo en tu lugar, por ejemplo, me decía una de la familia, yo en tu lugar estuviera desesperada, estuviera y le rodaban las lágrimas, ¿no? Y yo decía, no puede ser posible, o sea, y lo que es tener la falta de este Señor, ¿no? Que nos da la vida, que nos cuida, que tantas cosas en nosotros. Y bueno, pues así fue, ¿no? Esa paz es maravillosa. Después de eso pasaron 2 meses. Dado que ya se había gestionado el Medicare, porque hasta eso el Señor puso todas las posibilidades para yo tener el Medicare. Gloria a Dios. Afortunadamente, para su gloria, de verdad que no tengo cómo agradecerle. Y bueno, ya me habían dado el resultado. Tenía cáncer de seno tipo HBR2 positivo y el más invasivo. Y bueno, después de ahí yo recordé mucho cuando pasé la primera época, cuando yo tuve cáncer, 17 años atrás, porque yo ya había tenido cáncer, y había una palabra, porque yo era recién convertida, y que me impactó muchísimo. Esta palabra está en Éxodo, donde dice Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Yo soy Jehová tu sanador, estaba en mi mente, estaba en mi corazón, y eso me dio la confianza, ¿sí? Me dio la fe que requería para aquel momento. Entonces, bueno, ahora se repetía el hecho. Fui remitida el 23 de octubre a medicina nuclear para examinación. El 20 de octubre me insertaron un catéter debajo de la piel, que es por donde me iban a poner las quimioterapias. Hay personas que no se les pone este tipo de catéter, pero en el caso mío Era necesario. también, bueno, gracias al Señor, ¿no? Porque es muy difícil cuando es directamente en vena, las quimioterapias.
Entonces, me insertaron el catéter, el 25 de octubre fui a mi primera cita a oncología, y de ahí el 1 de noviembre a mi primera quimioterapia. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque de verdad que nunca me sentí fuera de tiempo. Nunca me sentí fuera de tiempo, y mi pensamiento estaba presente sobre todo la palabra del afán, ¿no? Donde dice en Mateo 6:34, no sé si ya lo nombré, pero bueno, vale la pena volverlo a hacer. Donde dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y claramente, pues, mi familia en México no lo sabía. Y los de aquí, pues, fueron contadas las personas que lo sabían, ¿no? Pero no lo entendían. Vuelvo, ¿no? Las personas cuando tienen falta del Señor, es evidente que no hay fe, que no hay esa paciencia, ¿no? Esa actitud correcta delante de las dificultades. Entonces, bueno, pues pasó, y así como dice, cuando se presentó ese momento de la persona que me dijo, yo en tu lugar estuviera desesperada, vino a mí la palabra donde dice, yo en 1 Corintios 3:6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y así lo hice. Yo lo que hice en esos momentos fue empezar a dar palabra, a predicar en cuanto a esta relación que yo estaba pasando, este proceso, y que la gente pudiera sentir esa paz, pudiera sentir esa fe, esa paciencia que el Señor me estaba dando en medio de la dificultad, y sobre todo con gozo, porque de verdad que fue una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, recuerdo haber ido a la iglesia donde me congregaba, y llegando un momento, o sea, porque ya uno como, no solo le cae el 20, como se dice, ¿no? Pero llegué, doblé rodillas, y le dije al Señor, me incliné y empecé a orar a Dios. Y le dije, prácticamente como Jesús le dijo a nuestro Padre, tú sabes que he aceptado tu voluntad, ¿no? Con humildad, Señor, pero como te dijo Jesús al orar cuando fue al Monte de los Olivos, en Lucas 22:42 nos lo dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lógicamente a mí no se me apareció ningún ángel, pero realmente el Señor, yo sentí que me habló en esos momentos. Y fue un momento difícil, porque prácticamente fueron las palabras de, mira, ¿quién eres tú para que yo haga de pasar de ti ninguna copa? si mi hijo murió por ti, por todos los que están aquí, ¿no? En este lugar, padeció y murió por ustedes, ¿quién eres tú para pedirme tal cosa? Ay, mis amados, qué cosa más grande, ¿no? El sentir esas palabras del Señor, y cuántos de nosotros hemos pasado, no hemos pasado más bien un regaño, una corrección del Señor, ¿no? Y no es la primera vez que me pasa, pero bueno, en esos momentos yo lo estaba sintiendo, y la verdad que esa disciplina, ese regaño, esa cachetada del Señor, porque así lo puedo sentir, ¿no? Yo decía, Señor, perdóname, porque realmente me puse a la altura, me quise comparar, me quise igualar, y no es justo, porque no soy nadie, soy menos que el polvo, y no es justo. ¿Quién soy yo realmente, no? Como yo sentía que él me decía, yo no soy nadie, tu hijo vino por nosotros, ¿yo qué? No. Y pasó esa parte, esa osadía que yo tuve en esos momentos, ¿verdad? De alguna forma, de tratar de compararme al único y verdadero. Y empezó, bueno, pues el proceso ese de cada 3 semanas, donde tenía que presentarme a las quimioterapias. Me dieron medicamento para control de vómitos, medicamento para que no presentara gastritis o algún padecimiento de ese tipo, inclusive contra alergias, pero aún así, fíjense cómo es el proceso, ¿no? Porque es difícil aceptarlo. A veces uno lo cuenta y las personas no se dan cuenta
de todo lo que pasa a uno durante un proceso. Y esto no es lo mismo contarlo que sentirlo. A los 15 días empecé a perder mi cabello, para empezar. Pero todo se perdió. Entonces, inclusive le dije a mi nuera en ese día, ¿no? Hija, pásame la maquinita ya, esto ya no tiene remedio, el cabello era por todos lados volando, ¿no? Y sí, agarró y me pasó la maquinita, y créanme, el cabello constituye una parte, vamos a decirlo así, de cierto atractivo en las mujeres, que a la hora de perderlo se sintió uno raro, además de sentir frío, ¿no? Y bueno, no solo era eso, pero bueno, era aceptar esos designios del Señor con gozo y decir, bueno, no soy la única, ni voy a ser la única, ¿no? Y gloria a Dios, porque esto me va a enseñar mucho. Y bueno, fueron un total de 11 quimioterapias, el proceso era cada 3 semanas, y era estar sentada junto al aparato que le da a uno las quimioterapias, y que realmente cuando está pasando, siente uno como que quema, siente uno esa quimio que como si estuviera, porque hasta en el sabor se palpa, es como si estuviera tomando uno un metal, una cosa muy extraña, el olor es tan característico, es tan difícil, que bueno, no solo eso, puedo compartirles también que no solo se cae el cabello, ¿no? Y todo folículo piloso que tenemos en el cuerpo, pues el medicamento lo que hace en este caso, porque la célula cancerosa crece en una forma muy rápida y atípica. Entonces lo que hace el medicamento es evitar toda reproducción. Y por eso ya no crecen las uñas, no crece el cabello y se va cayendo todo. Y tanto quita lo malo como quita también lo bueno, ¿no? Y las uñas se ponen moradas, como si nos hubieran pisoteado, y se caen también. Las partes húmedas del cuerpo se resecan y trae consigo un resquebrajamiento de la piel que se parte. Y entonces sangra, hemorragias nasales, diarreas. A veces iba yo en el transporte o iba no sé, a algún lugar con la familia y nada más de agacharme empezaba yo a sangrar. Y lo que hacía era traer unos algodoncitos con vinagre y me los ponía para que me cauterizara el vasito sanguíneo y ya no tuviera yo esas hemorragias. Después de ahí, el interior del esófago, el interior de la laringe se puso muy irritable y uno no podía comer, de verdad. Empezaba la quimioterapia, pasaba una semana, pasaba la otra, y a la tercera, cuando empezaba uno a sentirse bien, que ya empezaba uno a decir, bueno, voy a comer algo más, ¿no? Porque mientras no le da a uno ni hambre. La boca se parte también por dentro. A la hora de hablar, las muelas, el roce de la lengua también parte por dentro. Wow. O sea, es un proceso muy difícil, hace que se parta la piel, ¿no? Y bueno, pues no se puede comer. Y todo era comer espaguetis, sopitas, etcétera. Y bueno, después de las quimios y cuando al fin era la última semana, pues decía yo, ahora sí voy a comer, ¿no? Pero me decía inclusive mi hijo, mami, pero te tengo noticias, porque ya la semana que entra te vuelve a tocar. Y sí, así era. Era los miércoles estar sentada y el sábado empezar a recibir todo ese proceso y volverme a sentir mal. Gracias a Dios nunca me dieron esos vómitos que dan, porque bueno, por los medicamentos que me suministraban, se me presentaban muchas alergias en manos, cuello, los dobleces, me salían granitos, me daba mucho escozor y eso hacía también que me sangrara, porque lo hacía hasta dormida, ¿no? Me irritaba y sí, mi cuerpo se debilitaba. Era muy difícil, pero mi espíritu crecía. Gloria a Dios. Porque eso me daba a mí ese tiempo de comunión. Me daba el tiempo de comunión para estar con mi Señor y bueno, en su inmensa sabiduría me preparó mucho más en este tiempo de este proceso que 15 años atrás de que yo había sido convertida para su gloria. Y bueno, leyendo la palabra, tuve más tiempo para estudiarla,
tuve más tiempo para entrar en comunión con Él, para meditarla, y creo que uno de los grandes logros durante este proceso fue encontrar una casa de oración, que para mí siempre fue vital, ¿no? Por la buena y la sana doctrina que tiene. Y bueno, para cada vez que yo iba a hacerme estudios, cada vez que yo tenía alguna situación, el Señor ponía una persona de la cual se le podía hablar, se le podía predicar, y había muchos cambios, ¿no? Y no solo en esa persona, sino la gente alrededor que escuchaba muchas veces, y hasta como ejemplo, mira, le decía, yo escuchaba, ¿no? Que decía, mira, ve la señora, mira cómo se goza, ¿no? Bueno, no decía la palabra se goza, porque normalmente esta palabra es de nosotros, porque realmente encontramos el gozo en el Señor. Y bueno, para su gloria y su honra todo fue así, ¿no? Realmente, créanme, todo esto que yo pasé es para glorificar y honrar a Dios, a mi Señor Jesús, porque así lo he manifestado en todo tiempo, y es para la gloria de Él. Después de eso, ya pasé las quimioterapias. Vino entonces la operación, la radical. Me quitaron mi seno en abril del 2018, y prácticamente empezaron las radioterapias después de cierta cantidad de tiempo, y fueron 25 radioterapias. Y ahí lo que hace es quemar de adentro hacia afuera, de estar quemada, de no soportar ni siquiera la ropa, de verdad, de querer estar sin nada que se le pegue a uno, porque es tan fuerte ese proceso que solamente pasarlo uno puede experimentarlo. Entonces, pues creer es tener fe. Amén. Sí, nosotros podemos orar pidiendo, pero la respuesta a la petición rápidamente es contestada por el Señor cuando nos lleva ese momento justo, ¿no? Yo recuerdo que hubo una noche que sí soporté mucho, pero esa noche el Señor, ya no pude más y me quebranté, y como pude bajé de la cama porque ya no tenía yo ni fuerzas, doblé rodillas y le dije, Señor, yo ya no puedo más, y yo he hecho todo lo posible, ahora Señor, tú haz lo imposible. Claro. Y eso fue cuando a partir de ahí empezó todo el cambio, ¿no? Empezó a mejorar inclusive, y todo. La patología, cuando me operaron, me dijeron que ya no había cáncer, y que pues que estaba todo bien, ¿no? Pero que había que aplicar las radioterapias que se dieron. Y bueno, después de eso, pues todo cambió, ¿no? Mi Señor Jehová Rafa, mi sanador, estaba yo en sus manos cuando vino entonces la reconstrucción. Esa reconstrucción fue más dañina que todo el proceso, porque me vi muy mal. Hubo un momento de verdad que quiero compartirles, esto es muy importante porque es algo que me quedó muy grabado. Cuando en el proceso de las 10 horas de reconstrucción en cirugía, salí 3 horas y tuve que volver otras 10 horas, porque se presentó una hemorragia, se presentó un hematoma y empecé a perder sangre, y mi presión estaba en 70/39, o sea, ya a punto de decir, Señor, dame el último tirón y llévame, ¿no? Uh-huh. Porque realmente estuve al borde. Uh-huh. Y todo este proceso fue muy difícil, pero sobre todo darle al Señor la gloria, ¿no? Porque a veces uno no valora la sangre. Para mí fue necesario ponerme 9 unidades de sangre. Y si nos ponemos a pensar que tanto valoramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, realmente esa sangre que Él dio por cada uno de nosotros, ¿no? Que es tan... no la valoramos, y eso a mí me llevaba a meditar mucho en el Señor, en todo lo que había pasado, todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, por fin, en un proceso que se supone de la reconstrucción, que debieron haber sido 3 días en el hospital, se amplió a 15.
O sea, fue también tremendo eso. A partir de ahí, bueno, pues he seguido atendiéndome. El día 21 vuelvo a entrar a cirugía, si Dios así lo permite, para ya acabar, esperemos, ¿verdad? En Dios sobre todo, que esto pues ya llegue a su final, ¿no? Si Dios así lo quiere. Y si no lo quiere, igual me voy a gozar, porque va a ser su destino. Va a ser lo que Él quiera para mí. Él va a hacer con nosotros siempre lo que Él quiera. Y es muy importante todo esto, porque pues somos instrumentos de Él. Y en estos momentos, pues yo quiero decir, ¿no? Que si este testimonio a alguien le ha llegado, ¿verdad? A alguien lo ha podido valorar, que entienda que en medio de la dificultad es cuando más crecemos en fe. Amén. Y bueno, pues este es un poco de lo mucho realmente que ha hecho el Señor en esta sierva inútil. Amén. Amén. Es en nuestras debilidades en donde el Espíritu de Dios se fortalece Amén. dentro Así de es. nosotras. Por eso Santiago nos dice que tomemos como una oportunidad la prueba y que en medio de esta prueba permanezcamos con gozo. Gozo Así en es. medio de las dificultades es posible si nuestra fuerza proviene del Señor. Es cierto que oímos la palabra cáncer y la asociamos a la muerte, pero Jesucristo dijo: el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida abundante. Y es por medio de su sangre, Así es. quien nos redime, quien nos da vida y nos presenta aprobados delante de Dios. Amén. La fe agrada a Dios, porque Amén. es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que galardona a los que le buscan. Así que, bueno, queremos dejarte estos versículos bíblicos. Quisiéramos haber tomado más tiempo, ¿verdad? Y tener el tiempo Sí. de explicarles, pero tenemos que dejarlos ir y también nosotros tenemos que regresar a nuestras actividades. Pero estamos muy gozosas de lo que el Señor nos ha hablado en esta noche, de lo que el Señor ha depositado en nuestro corazón, y vamos a cuidarlo. Vamos a permanecer en esta palabra fiel y verdadera. Amén. Y que no la arrojemos, que estemos meditando y que el Señor nos muestre en qué áreas necesitamos crecer en cuanto a la confianza que proviene de Él. Amén. Amén. En donde tú estás, por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar para hacer despedidas y pedirle al Señor que siga obrando en medio de esta serie, que nos siga alumbrando con su palabra, pero que nos dé el pan que tanto necesitamos y el agua de vida que es Él. Amén. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque al oír las maravillas que tú haces, Señor, nuestra fe, Señor, se produce por medio de tu Espíritu Santo, por medio de su fruto, Señor, y queremos conocerte mejor, queremos escucharte más y queremos saciarnos más del pan de vida que eres tú, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das para meditar en tu palabra, Señor, y que esta palabra también haga el efecto por el cual ella es depositada en nuestro corazón. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Pedimos que en esta noche tu palabra nos lleve a estar en una posición en donde tú te agrades de nuestra fe, Señor, de nuestra confianza en ti. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a crecer, a dar pasos en fe, pero en esa fe y en esa confianza que solamente proviene de ti, Señor. Queremos decirte que cedemos nuestras fuerzas limitadas para recibir las fuerzas ilimitadas que provienen de parte tuya. Señor, nos disponemos a ser hacedoras de tu palabra en esta noche y te damos gracias porque tú sigues actuando en nosotras en todo momento, aun cuando estemos dormidas. Tu Espíritu Santo sigue mostrándonos, Señor, el agradarte y el estar perfectas delante de ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por todas tus bondades, por todas tus fidelidades. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Hermanas, que Dios les bendiga. Es un gusto poder llegar a ustedes a través de esta serie y nos despedimos. Nos vemos para la próxima. Dios les guarde. Dios les bendiga.
confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla.